5 minutos, lunes 1 de diciembre, totalmente en vivo, hacemos el semáforo en Radio Universidad de Chile. Y usted acaba de escuchar una canción llamada Cadáver Exquisito, de Diego Lorenzini y Josean Log. Estaremos con Diego Lorenzini en el segundo bloque del semáforo. Pero antes estaremos con nuestro invitado Eugenio Severín, director ejecutivo de Tu Clase, consultor en educación y docente del Magíster en Políticas Públicas en Educación de la Universidad de Chile. Y además de todo eso, autor del libro Otra Educación, Aprender en el Siglo XXI. ¿Cómo estás, Eugenio? Hola, muy buenos días. Muchas gracias por esta invitación a conversar. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Y bueno, antes de volver al aire, estábamos hablando de libros con Eugenio, quien nos contaba que leyó muchísimo para estos 2 años y medio del proceso que tardó escribir este libro, ¿no? No soy casi gordito. Es gordito, pero es muy amigable y tiene imágenes. Recomiendo mucho este libro. Creo que nos hace sentido para entender cómo aprendemos. Parto con la pregunta más básica, Eugenio. ¿Cómo podríamos definir lo que es el aprendizaje? Bueno, esa fue la pregunta inicial que dio origen al libro. Nos preguntamos qué significa hoy día aprender y también qué significa a la luz de lo que hemos conocido de la neurociencia, de la psicología cognitiva, de la pedagogía, que en los últimos 30, 40 años han tenido un desarrollo enorme y no siempre ese conocimiento acumulado se ha traducido en la preparación de los profesores o en la práctica de los profesores. Entonces, partimos de esa pregunta, ¿qué significa hoy día aprender? Y bueno, esa es la exploración, toda la primera parte del libro, los primeros 5 capítulos, entro desde la neurociencia, de la configuración del cerebro, de la bioquímica, de las conexiones neuronales, etcétera. En el segundo capítulo desde la psicología, en el tercero desde la historia, en el cuarto desde la filosofía. ¿Cómo hemos ido tratando de responder a esta pregunta a los seres humanos para descubrir finalmente que es un proceso mucho más complejo del que solemos entender, un proceso biológico, emocional, químico, psicológico, social, que nos permita actuar en el mundo? Y lo que hago en el libro es descubrir además algo que me pareció precioso, que es que a lo largo de la historia la educación ha tenido 4 grandes finalidades, el aprendizaje ha tenido 4 grandes finalidades. Uno, conocernos mejor a nosotros mismos, saber quiénes somos, qué nos inspira, cuáles son nuestros valores, los principios, cómo decidimos vivir, cómo gestionamos nuestras emociones, etc. Segunda finalidad, cómo aprendemos a vincularnos con los demás, a establecer relaciones de respeto, de cuidado, de colaboración con los otros. Tercero, cómo actuamos en el mundo, cómo intervenimos en él a partir de conocimiento y capacidades para actuar en él. Y cuarto, cómo seguimos aprendiendo a lo largo de toda la vida. Y estas 4 finalidades han estado presentes a lo largo de toda la historia humana, de los 200.000 años que hemos estado en la Tierra, pero en los últimos 100 años, 150 años, desde que se instaló el modelo para el paradigma industrial estandarizado educativo, de alguna manera nos hemos concentrado mucho en la tercera finalidad, cómo actuar en el mundo, cómo intervenir, y las otras se nos habían perdido. Y creo que el llamado a otra educación, de alguna manera lo digo al final, esta otra educación es la misma de siempre, la misma que nos ha acompañado por 200.000 años, la educación, el aprendizaje que nos hace más humanos. Bueno, me llamó mucho la atención también el concepto de tener conciencia de nuestra especie, ¿no? Que estamos aprendiendo desde el desarrollo, ¿no? En el vientre de nuestras madres hasta la muerte. Nunca dejamos de aprender. Y quisiera citar acá, Eugenio escribió: mi mejor respuesta, en la página 19, si usted está siguiendo el programa con el libro, mi mejor respuesta hasta ahora es que el aprendizaje es el proceso biológico, cognitivo, emocional y social de construcción de modelos de conocimiento y sentido en nuestras mentes que sustentan nuestras decisiones y acción en el mundo, con el fin de desarrollarnos plenamente y cuidar la vida propia y de la comunidad. Aparece mucho esta dimensión social, ¿no? ¿Estamos concibiendo de una forma actualizada esta propuesta de educación para el siglo XXI desde el sistema escolar chileno? Yo primero diría que no es un desafío que tengamos solo en Chile. Yo creo que si uno mira la educación en general, al menos la occidental, está viviendo una crisis muy parecida. Una crisis, como te decía hace un rato, basada en que hemos desarrollado nuestro aprendizaje y nuestro sistema educativo en torno a lo que se llama el paradigma industrial estandarizado, que pone mucho énfasis en la competencia, que pone mucho énfasis en la solución individual, en la educación entendida como la creación de un bien privado y cómo yo crezco y me desarrollo y me hago más competitivo, etc. Y justamente lo que busco aquí es decir, en realidad lo que necesitamos es una educación mucho más centrada en la colaboración que en la competencia, mucho más centrada en la diversidad que en la estandarización y mucho más centrada en la colaboración y el encuentro con los demás que en el individualismo. Y la creación, por lo tanto, de la educación como un bien social, un bien que nos permite seguir creciendo como especie, ¿no?
Seguimos conversando con Eugenio Severín sobre su libro Otra educación, aprender en el siglo XXI, publicado por Laurel, que nos escucha mucha gente en La Serena. Les tenemos una invitación, ¿cierto? Sí, el jueves a las 6 de la tarde en la Universidad Santo Tomás, en la calle Libertad, vamos a estar presentando el libro en La Serena. Así que todos los coquimbanos invitados. Entonces este jueves a las 6 de la tarde en la Universidad Santo Tomás. Y también para nuestros queridos auditores y auditoras que nos escuchan en Santiago hay una invitación para el 20 de diciembre. El 20 vamos a estar en la Furia del Libro a las 11 de la mañana del sábado 20 de abril. En la Furia del Libro también vamos a estar presentando el libro. En el Centro Cultural Gabriela Mistral. Así es. Perfecto. Entonces ahí pueden anotar 20 de diciembre, 11 de la mañana, lanzamiento de Otra educación, aprender en el siglo XXI. Está súper interesante el libro, pero antes de que el tiempo haga lo suyo, quisiera conversar de un tema que tú mencionabas en otra entrevista que debiera ser de gran preocupación para nuestra sociedad. Los niños y niñas están aprendiendo a leer y escribir en segundo básico, que es lo que debiera exigirse según el Ministerio de Educación, ¿o no? ¿Cómo estamos en ese sentido? No está ocurriendo, ojo, no está ocurriendo tampoco en el mundo. Hay un estudio del Banco Mundial que muestra que en la edad equivalente a cuarto básico, cerca del 50% de los niños en el mundo no dominan la lectoescritura. En Chile el 43% en esa edad, el 60% en segundo básico. Y es un problema gravísimo, primero porque desde el punto de vista del desarrollo neurológico de los seres humanos, hasta los 9 años hay lo que se llama una ventana de oportunidad para la adquisición del lenguaje, de la lectura, la escritura, de la comunicación fluida, que si no ocurre antes de los 9 años, puede ocurrir después. No es que hemos cancelado, pero sí es más difícil. Y además genera una deuda cognitiva que va a afectar toda la otra área. Si no sé leer bien, no entiendo lo que leo, bueno, tampoco voy a entender bien historia, tampoco voy a entender ciencia. Entonces va generando además una deuda de arrastre para adelante. Por lo tanto, nosotros tenemos como sociedad, y así lo ha impulsado mucho por un Chile que lee, el compromiso que firmaron los candidatos presidenciales, tenemos que hacer un compromiso país para asegurarnos que todos los niños leen en segundo básico. Lo tienen que hacer las escuelas, por cierto, pero también lo que puedan hacer los papás y las mamás en las casas, lo que vamos a hacer como políticas públicas. Creo que todos los medios de comunicación también pueden ayudar en eso. Si los niños no leen en segundo básico, los estamos traicionando. Bueno, ¿y por qué o cómo se explica esta situación que, repitamos el porcentaje de niños que en segundo básico no están? 60%. 60%. ¿Cómo nos explicamos esta situación? ¿Y cuál es el punto de inflexión que tenemos que hacer para revertir esta situación? Yo creo que hay muchas razones. En parte influye también la pandemia, que retrasó un poquito eso, pero aún antes de la pandemia ya los porcentajes eran altos. Creo que hay temas pedagógicos, metodológicos, pero sobre todo creo que ha faltado prioridad, ¿no? Prioridad política, prioridad educativa, que entendamos la relevancia que esto tiene. Hay factores también metodológicos, que hay mucha discusión de cuál es la mejor forma de enseñar a leer, etcétera. Pero eso creo que es un tema técnico que hay que superarlo rápido. Lo importante, creo, para mí, es que pongamos ahí los recursos. ¿Qué significa eso? Significa que los mejores profesores de la escuela deberían estar en primero y segundo básico para asegurar que eso ocurra, que las familias tienen que asumir un compromiso de acompañamiento y de apoyo, que tiene que haber recursos en las escuelas para eso, en libros, en texto, en tiempo dedicado a esto, y que tiene que haber también señales a nivel político, cultural, de la relevancia que esto tiene. Creo que no hemos puesto todo eso ordenado en torno al aprendizaje. Muchos aprendizajes son importantes, también es importante aprender a sumar, a restar, a multiplicar, dividir y el pensamiento científico, etc. Pero si no está esta base de lectura inicial, estamos haciendo que todo lo demás sea mucho más difícil. Bueno, más información de la campaña que mencionaba Eugenio en porunchilequelee.cl. De aquí uno puede leer Por un Chile que lee surge en noviembre de 2022 como respuesta al diagnóstico de rezago lector en niños y niñas de las escuelas del país, agudizado por la pandemia. Menos del 43% de los estudiantes de cuarto básico comprende lo que lee de manera adecuada según el CIMSE 2023. Así que desde Radio Universidad de Chile nos sumamos a la preocupación y también abiertos a aportar en lo que podamos, porque es un problema que afecta a nuestros niños y niñas, al futuro de Chile. Exacto, y como digo, no solo lo afecta en el momento en que tengan que leer, porque si dicen, aprenden después. No, afecta el resto de sus posibilidades de aprendizaje, y por eso es que es muy importante que nos comprometamos. Y es muy importante también que esto se dé en un contexto, como propongo en el libro también, de educación integral, de educación que considere a los niños como seres integrales, que desarrolle, como decía hace un rato, el que se conozcan a sí mismos, el que conozcan el mundo, el que aprendan a colaborar, porque en la escuela estamos construyendo la sociedad que queremos ser.
Si nosotros somos capaces de crear en la escuela estas culturas de respeto a las personas, de respeto a la diversidad, de colaboración, de respeto a las propias emociones, etcétera, bueno, estamos construyendo una sociedad que va a ser algo distinta a la que tenemos hoy día, espero. Y también opera al revés, ¿no? Si hoy día vivimos en una sociedad tan altamente competitiva, que a veces nos parece tan estresante, tan complicada, tan poco humana, es porque eso lo hemos ido construyendo nosotros como sociedad. Así que nosotros tenemos en nuestras manos y en las manos de los educadores, que son tan importantes, la oportunidad de construir el mundo que queremos construir, y por eso que hay que valorar el trabajo de los educadores. Por cierto, seguimos conversando con Eugenio Severín. Él es autor del libro Otra educación a aprender en el siglo XXI, que se presenta este jueves en La Serena a las 18 horas en la Universidad de Santo Tomás. Sí. Y el 20 de diciembre en la Feria del Libro. En el GAM. A las 11 horas. Eugenio, marqué esto que me parece muy lindo, página 241. Aprender es completar el proceso de humanización mediante el desarrollo de la libertad para la conquista de la felicidad propia y de la comunidad humana. Ganamos sentido en nuestra existencia mediante la construcción de vínculos de encuentro y resonancia con los otros y con el mundo. Quisiera preguntarte por el propósito de la educación, ¿no? Es como si uno tuviera que ir al colegio porque sí, ¿no? Es como una serie de pasos que uno tiene que cumplir, pero nace esta pregunta por el sentido, ¿no? ¿Es para ti la felicidad, el desarrollo pleno, el aprender, el formar parte de un sistema educativo? Sin duda, fíjate que cuando yo puse los borradores ponía que el sentido del aprendizaje tenía que ser la felicidad. Tenía un par de amigos que leían los borradores y me decían que les sonaba tan inocente, no tan village, tan de autoayuda. Y la verdad es que cuando uno lee, no solo lo que estoy diciendo en el libro, lo que han dicho muchos pensadores, estoy pensando en Aristóteles, estoy pensando en Santo Tomás, siempre ellos estuvieron al frente la idea de que nos educamos, nos aprendemos para ganar autonomía y libertad, para ser quienes somos, para ser quienes queremos ser y poder desenvolvernos en el mundo con libertad. Pero ellos mismos dicen que la libertad no es el fin final. Somos libres para ser felices. Y no es la felicidad de la alegría momentánea, ¿no? Es la felicidad de saber que vivimos una vida con sentido, de saber que tenemos vínculos que nos sostienen, de saber que lo que hacemos tiene un propósito. Y si la educación no logra eso, si la educación no logra que cada uno de nosotros pueda elaborar su propia vida para encontrar dónde está ese sentido para que vivimos, bueno, está fallando en su fin más importante, ¿no? Porque desde ahí es donde nos hacemos libres. Qué interesante, y creo que comparte también la finalidad de todo el quehacer cultural que nosotros Exacto. vemos todos los días en este programa, ¿no? Esta idea me llamó mucho la atención también. Dice, la relación dinámica y constructiva entre maestros y aprendices requiere una relación horizontal de confianza y respeto frente al conocimiento que se construye a partir de la propuesta diseñada por el maestro, donde el estudiante llega con ideas, creencias, conocimientos y experiencias para explorar juntos el conocimiento vivo. Se cuestiona esta idea de un profesor en un pizarrón y de 40 niños y niñas en silencio. Sí, la gran transformación, y esta no es una idea mía, es una idea que la han propuesto varios especialistas. Estoy pensando ahora por lo menos en Richard Elmore, Santiago Rincón Gallardo, esta idea de que en la educación tradicional que todos nosotros vivimos como estudiantes, la estructura de esa experiencia se llama el núcleo pedagógico, es una estructura vertical que va desde el conocimiento, que los expertos, el ministerio, la escuela decide que es importante que los niños conozcan. Abajo unos estudiantes que son unos recipientes ignorantes y vacíos esperando que esto llegue, y los profesores mediando entre el conocimiento del estudiante tratando de llenar estos vasos vacíos. Hay un gringo que se llama Coombs que lo describe irónicamente de manera magistral. Él dice que la educación tradicional consiste en que lo que está en el papel del profesor pase al papel del estudiante sin que pase por el cerebro de ninguno de los dos, ¿no? Porque es simplemente una transmisión repetitiva de conocimiento. Y lo que tú leíste ahí es justamente la idea de una configuración distinta del núcleo pedagógico, horizontal, en donde el conocimiento inabarcable está cambiando todos los días, está creciendo, en donde el docente también es un aprendiz que no necesariamente lo sabe todo, sino que más bien tiene un rol y un papel en esta relación, mucho más horizontal con su estudiante, y donde el estudiante es el protagonista que construye su propio aprendizaje. Me parece una concepción no solo mucho más consistente con lo que la neurociencia o la psicología o la pedagogía nos enseñan, sino que es mucho más interesante, mucho más humanizante y mucho más democrática. Claro, y mucho más desafiante también pensando en los estudiantes, ¿no? No ir a escuchar de forma pasiva, sino ir a co-construir el conocimiento. Así es. Y en ese sentido te quisiera preguntar sobre la mayor sorpresa que te llevaste en estos 2 años y medio
que demoraste en construir este libro, ¿no? ¿Qué es lo que te parece que hay que compartir sí o sí con nuestra audiencia, la gran sorpresa que te llevaste? Yo creo que para mí, como te había dicho, la gran sorpresa fue descubrir que yo partí este libro creyendo que iba a contar una gran novedad y que iba a descubrir, yo no sabía la respuesta, yo no partí el libro sabiendo todo lo que quería decir, sino que el libro fue un proceso de investigación y de descubrimiento. Pero yo decía, bueno, voy a llegar a una definición novedosa del aprendizaje, y fue muy bonito descubrir que en realidad esa definición novedosa del aprendizaje es novedosa para quienes nos hemos educado en este paradigma industrial. Pero si uno lo pone en escala histórica humana, es la que nos ha acompañado siempre, es la que acompañó a la polis griega, es la que acompañó el conocimiento escolástico, es la que acompañó el periodo del Renacimiento, es decir, un aprendizaje entendido como un proceso de humanización integral. Y eso es lo que tenemos que recuperar. La otra educación es la educación de siempre, es la educación que nos hace, como leías tú hace un rato, nos hace más humanos, nos hace encontrarnos con los demás y nos hace encontrar sentido a las decisiones que tomamos. Bueno, y quisiera preguntarte también por una palabra que se repite en el libro, las emociones. ¿Cuál es el vínculo entre las emociones y el aprendizaje? Mira, interesante porque uno realmente escucha mucho esto de que sin emociones no hay aprendizaje. Y cuando uno mira lo que nos enseña la neurociencia y la psicología cognitiva, etcétera, descubre que eso es como decir que sin aire no se respira. Es decir, el contenido esencial del aprendizaje es la emocionalidad, porque es un contenido esencial de la humanidad. Somos seres emocionales, nos relacionamos con el mundo matizados, tamizados por las emociones que tenemos acumuladas. Tú sabes que cuando un dato llega a nuestro cerebro a través de los sentidos, al primer lugar que llega es al hipotálamo y al núcleo del tracto solitario, y ahí la evaluación que hace el cerebro es emocional. Esto que está ocurriendo, ¿es importante para mí como ser humano o no? El 99% de las cosas que nuestros sentidos registran son eliminadas inmediatamente, y solo el 1% pasa a la elaboración racional. Y por lo tanto es tan importante entender que esa evaluación inicial que hace el cuerpo, literalmente el cuerpo, porque es inconsciente además, es emocional. Y por lo tanto, si nosotros no incorporamos este concepto, no vamos a fallar en conectar con los estudiantes de manera que ellos desde sus emociones estén abiertos al aprendizaje. Eugenio Severín, se nos comienza el tiempo, pero quisiera preguntarte por algo que de seguro nos atañe a todos y a todas. La importancia, por ejemplo, de tener una buena calidad del sueño para el aprendizaje, ¿no? Y cómo las pantallas y la dopamina, todo esto está influyendo de forma súper importante, ¿no? Sí. Mira, el aprendizaje ocurre, por supuesto, ocurre en una simplificación, decirlo así, pero ocurre en el cerebro. Ocurre en realidad en todo el sistema nervioso central y en todo nuestro cuerpo, pero fundamentalmente en el cerebro. Y el cerebro es un dispositivo tremendamente complejo que requiere atención, que requiere cuidado, igual que cualquier otra parte del cuerpo. Y eso implica que tenemos que ser capaces de cuidarlo, significa cuidar el sueño, cuidar la forma en que nos alimentamos, cuidar el ejercicio. El cerebro además va cambiando a lo largo del tiempo. Es una máquina maravillosa que finalmente es quienes somos, ¿no? Entonces, cuidar ese cerebro es muy importante. Y segundo, la puerta de entrada al aprendizaje es la atención. Es la capacidad que tenemos de poner foco en algo. Y eso es lo que hoy día se hace muy difícil, ¿no? Entre las pantallas, el estrés, este mito de que podemos ser multitasking, y podemos hacer muchas cosas al mismo tiempo. Y no es cierto. La neurociencia es súper explícita en eso. No existe el multitasking. Cada vez que hacemos lo que creemos es multitasking, en realidad lo que estamos haciendo es cambiar de atención rápidamente entre distintas cosas. Y eso tiene dos efectos que son muy complicados. Uno, que lo hacemos más mal en todas las tareas, porque como estamos cambiando de tarea tenemos que estar recuperando lo otro que estábamos haciendo y se nos van a pasar cosas. Y segundo, que terminamos agotados porque el cerebro invierte mucha energía en ese cambio de tarea. Así que, por ejemplo, unas cosas que tendríamos que aprender es a asumir que no somos multitasking y que siempre es más sano y más eficiente hacer las cosas una a la vez. Bueno, un mensaje para muchas personas, yo incluido, ¿no? No tener 30 ventanas abiertas en el navegador, ¿no? Exacto. Podemos ser más focalizados. Eugenio Severín, muchísimas gracias. Finalmente queremos que invites a la gente a leer el libro, porque hay que leer Otra Educación, Aprender en el siglo XXI. Bueno, yo espero que mucha gente encuentre en el libro ideas, inspiración. Este es un libro que está escrito
pensando por supuesto en docentes, profesores, profesoras, pero también en directivos escolares y también en padres y madres que quieren entender mejor cómo funciona el proceso de aprendizaje de manera a acompañar mejor a sus hijos. Así que ojalá muchos encuentren ahí algo apoyo para las decisiones que tenemos que tomar todos los días como adultos y para el propio aprendizaje también. Eso es interesante, yo creo que a todos nos enriquece saber cómo funciona el aprendizaje, nuestro cerebro y todas las interconexiones. Muchísimas gracias, Eugenio Severín. Muchas gracias a ti, Nicolás. Y nosotros vamos a una breve pausa y ya volvemos con nuestro invitado Diego Lorenzini, cantautor y músico chileno, quien nos contará sobre su gira De Todo Un Poco 2025.